antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Ahora quiero que pase al capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Puede sentarse en esta noche. Quiero compartir una palabra que lleva como título alianza y pacto. Diga conmigo alianza. Vamos, dos o tres que digan alianza y pacto. La historia bíblica que hemos leído habla del nacimiento más grande que pudo haber sobre la tierra. Es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús nace en un tiempo donde estaba gobernando Herodes. Amén. Herodes era un excelente político, era un excelente economista, era un excelente constructor. Amén. Y lo había colocado Roma como el rey de esa provincia. Pero en esos tiempos nace Jesús. Pero hay algo que a mí me sorprende, es lo que yo te quiero hablar. Es que la Biblia dice que unos hombres llamados en la Biblia los magos, pero que no significa que que la Biblia le llame mago es que ellos eran brujos o hechiceros. No, el término mago en el hebreo se usaba para hablar no solamente en el término de hechicería, sino también a las personas sabias se les llamaba magos. Amén. O sea, era un calificativo para las dos personas. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que Daniel fue colocado como el jefe de los sabios. Amén. ¿A qué le llamaban sabios los babilónicos? Y le llamaban sabios los caldeos. A todos aquellos que indagaban en las ciencias y también a la gente inteligente. Pero hay algo que a mí me sorprende. ¿Por qué la Biblia habla de estos hombres llamados los sabios de Oriente? Porque estos hombres eran hombres que estaban indagando acerca de la profecía. Ellos estaban indagando acerca del gran nacimiento, del nacimiento del más grande, del más poderoso. Y cuando te hablo de pacto, la palabra pacto es la palabra alianza. Es cuando tú te alías con alguien y dices: yo voy a obedecer a lo que tú me has dicho. Y estos hombres estaban haciendo algo que la Biblia hablaba hace muchos siglos. Estos hombres venían a adorarle. Cuando leemos el libro de Isaías capítulo 60 versículo 1, 2, 3, 4, Isaías dice que iban a venir hombres con camellos, aleluya, dromedarios de camellos, de incienso y de mirra. Isaías siglos antes estaba hablando que alguien iba a venir a ser exaltado. Era un rey grande, era un rey poderoso. Por eso cuando los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén, ellos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? La pregunta es: ¿quién le había dicho a ellos que ellos eran rey? ¿Quién le había hablado a ellos que ellos eran rey? ¿Quién le había dicho? Porque la gente de alianza vive adelantada. En otras palabras, cuando tú eres un hombre de alianza en la presencia de Dios, hay cosas que tú haces que otros no van a entender, porque sencillamente tú estás adelantado. Tú estás viendo las cosas que la Biblia ha dicho. ¿Me está escuchando? Y estos hombres sabían que en Belén iban a ser el hombre más grande de la historia. El libro de Miqueas capítulo 5 versículo 1 hablaba de que en Belén de Judea, la tierra más pequeña, ahí iban a ser el más grande, el más poderoso. Ahora, mire lo impresionante, porque Daniel y los amigos de Daniel provocaron una influencia en Babilonia. Mire lo que pasó cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Cuando a ellos lo llevaron a Babilonia, buscaron al jefe de los eunucos para que les cambiara las lenguas y para que les cambiara el idioma. Pero esto es impresionante, porque dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel no era cualquiera, Daniel era
un príncipe. Los amigos de Daniel, Misael, Ananías y Azarías no eran cualquiera, eran gente de conexión, eran gente que de alianza a la presencia de Dios. Y aunque quisieron cambiarle la lengua, ellos siguieron siendo hebreos. Lo único que pasó fue que a ellos le cambiaron los nombres, pero no le cambiaron la identidad. Dale la mano al que está a tu lado y dile: a ti te pueden cambiar el nombre, pero no te pueden cambiar la identidad. Aunque ellos estaban en Babilonia, ellos seguían siendo hebreos. Alguien alaba a Dios. Ellos seguían siendo hebreos. Dios te necesita siendo hebreo, no de otro lado. Me está escuchando. Y sabe, aunque ellos fueron llevados a la tierra más pagana y Daniel fue colocado como el jefe de toda esa gente rara, lo impresionante es que ellos son influenciados por Daniel y no Daniel es influenciado por lo que... No sé si alguien lo entiende. Voy a volver a repetírtelo. Escúchame, la gente que estaba ahí, Daniel tenía un espíritu superior. Me gusta esta palabra. ¿Por qué dice que tenía un espíritu superior? Porque Daniel era un hombre adelantado. No habían pasado las cosas, ya Daniel las sabía. Una pregunta: ¿cómo Daniel sabía lo que había soñado Nabucodonosor? ¿Por qué Nabucodonosor se impacta? ¿Por qué Daniel es colocado como el jefe de todos los brujos y los hechiceros y todos los que estudiaban allá? ¿Por qué es colocado como el jefe? Porque Daniel era un hombre de alianza, de pacto. Él estaba en la presencia del Padre. Y antes que pasara algo, ya Daniel lo sabía. ¿Cómo Daniel sabía que Nabucodonosor había soñado algo si nadie lo sabía? Llamaron a los magos, llamaron a los astrólogos, llamaron a los hechiceros y ninguno le pudo interpretar el sueño. No sabían porque ellos estaban limitados. ¿Sabes qué me impacta a mí de la gente de alianza, de la gente de pacto? Y deben haber en la iglesia, es la gente que está conectada a la presencia de Dios. Son aquellos que antes de que venga algo, tú dices: ya yo sé lo que viene. Antes de que pase algo, tú dices: ya yo sé lo que va a pasar. Dios me lo habló. Y escúcheme, porque Elías no le dio la gana de que Baal descendiera. Y a usted se le muda un brujo al lado y usted dice: estoy asustado, pastor, pastora, no sé qué hacer. El día que Elías estaba tan adelantado que Elías dijo: hoy Baal no va a descender, hoy Baal no va a bajar. Y se cortaban y se zanjaba. Y Baal no, Elías estaba conectado. Elías tenía alianza con el Padre. No sé si lo entiende, pero uno o dos que levante las manos. Es que tú no eres cualquiera, tú eres alguien de alianza. ¿Dónde está la gente de alianza? ¿Dónde está la gente de pacto que está aliada al Padre? ¿Sabe algo? Tú lo que vas a provocar es que todo lo contrario sea derribado. Parece que uno solo lo entendió. Elías se para y hace que no descienda Baal. Baal quería bajar, pero Baal decía: no, es que ahí hay un hombre de Dios orando, no puedo hacer nada. No sé si me entiende. Entonces a veces al lado tuyo se mura un brujo y tú dices: ay, estoy asustado, es que está levantando. No, el día que usted entienda y que usted sea adelantado y que entienda que de alianza, aleluya, usted le va a decir: hoy no baja lo que el brujo trabaja, y no baja. ¿Me está escuchando? Por eso es que cuando Daniel está en Babilonia, lo que ocurre es lo siguiente: los de Babilonia son influenciados por Daniel y no Daniel influenciado por lo de Babilonia. Le quisieron cambiar el nombre, se lo cambiaron, eso no importa, porque por dentro ellos seguían siendo hebreos, seguían siendo gente de unción, seguían siendo gente de poder. Yo he visto gente que va a la universidad y después dice: ya no creo en Dios. Pero escúchame, la gente de espíritu superior es gente que está adelantada. Por eso cuando Daniel lo llevaron al foso de los leones, a él no lo llevaron te lo quiero decir, ¿cuántos levantan la mano? A Daniel no lo llevaron al foso de los leones para que se lo comieran los leones, sino para que orara en más intimidad. Lo que para ti parece un fracaso, para Dios es lo que va a usar para llevarte a tener un encuentro. Amén. Los que dijeron que no pueda orar no sabían que le estaban haciendo un favor para que orara en el secreto más tranquilo. Lo que para ti parece el límite, parece drástico, será lo que Dios va a usar para manifestar quién eres tú, quién es tu casa, quién es tu familia.
A lo mejor hay gente en esta noche que dice: pastor, yo soy hombre de Dios, yo oro, pero estoy pasando momentos drásticos, me siento al límite, siento ataque, batalla. Yo lo que creo es que Dios te está diciendo: tranquilo, que no te llevan a morir, te llevan a orar en intimidad. Ese proceso que te estoy permitiendo, lo permití yo. No te llevan a morir, te llevan a encontrarte con la gloria, te llevan a mostrarte algo nuevo. Yo no sé si hay 2 o 3 ahí que están sentados, pero dicen: pastor, estoy pasando cosas fuertes. Oh, levanta tus manos. No te llevan a morir, no te llevan a la derrota. Dios te lleva a un lugar íntimo porque te va a mostrar quién eres tú. Eres un hombre y una mujer de alianza, y la gente de alianza siempre va a ver la gloria de Dios. Por eso a Daniel no lo llevaban a morir, a Daniel lo llevaban a orar al secreto. Imagínate orando con leones. Solo Dios hace que tú ores con leones. Vamos, dale la mano al que está a tu lado y dile: solo Dios hace que tú ores con leones. Por eso cuando yo veo que Daniel está en Babilonia, lo que hace Daniel en Babilonia es impactar. ¿Dónde están los Danieles que van a impactar el entorno donde están? ¿Dónde están? Levante la mano. Alguien sabrá cuando te vean. Cuando yo leía esto, Dios me dijo algo: ¿cómo te ves tú? Yo te hago la pregunta ahora a ti, a mí me la hizo Dios. Yo te hago la pregunta a usted se la hago: ¿cómo se ve usted? A lo mejor usted se ve como un hombre procesado, como una mujer procesada, con pruebas, y eso es real. Las realidades no se puede ignorar, las pruebas llegan. Pero la pregunta ahora es: ¿cómo te ve el enemigo? Dios me preguntaba esa segunda: ¿cómo te ve el enemigo? Y Dios me decía: bueno, te voy a decir cómo te ve el enemigo. Tú te estás viendo como un hombre con proceso. No puedo más, Señor, esto no es fácil. A lo mejor hay gente que está así: Señor, estoy batallando, es que yo siento que Dios no está conmigo. Esas son las palabras comunes que hablamos. Yo creo que Dios no me está oyendo. Bueno, lo que determina quién es Dios para tu vida no es un proceso. No. Lo que determina quién es Dios para tu vida es que Él te escogió. Él hizo alianza contigo. Agárrate así, di: Él hizo alianza conmigo. Él te agarró, Él te tomó. Aleluya. Él te dijo: mi hijo eres tú. Eso es lo que determina quién eres tú. Y mientras tú te estás viendo como un hombre sin Dios y de proceso, Dios te está viendo como un hombre de alianza. Y el diablo está diciendo: no, ese no es cualquiera, ese es un hombre de alianza, ese es un hombre de pacto. Cada vez que tú vas desesperado, Él no está viendo un hombre desesperado. El enemigo está viendo un hombre de alianza, y él dice: bueno, yo no le puedo quitar lo que le entregaron. Levanta tus manos, por favor. A ti no te pueden quitar lo que te entregaron. El enemigo no te lo puede quitar, es tuyo. Dios te lo entregó a ti, pero él sí te puede desconectar de lo que te entregaron. No te lo puede quitar, pero él dice: bueno, hazle creer que Dios no está con él. Hazle creer que está solo. Hazle creer que Dios lo dejó de escuchar. Y a veces por eso te desconecta, porque no entiende lo que eres, no entiende quién eres. Me está escuchando. Por eso Dios me preguntaba: ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ve el enemigo? El enemigo no te está viendo como un derrotado. Él te está viendo como un hombre de alianza. La gente que hace alianza, que está en la presencia de Dios, ellos son adelantados. Me está escuchando. La gente dice: pero ¿cómo tú sabes eso si todavía no ha pasado? ¿Cómo así que tú sabías que te iba a pasar? Claro, porque yo estoy aliado a la presencia de Dios. Hay pacto, hay alianza. Por eso José sabía lo que Faraón había soñado. José tenía espíritu superior. Y a veces lo que ocurre es que mientras Dios te está viendo como el hombre que llamó, como el hombre que está lleno de promesa, tú te estás viendo como el hombre que está derrotado. Tú te estás viendo como el hombre que está en prueba y que no es nadie y que dice: me siento solo. Y Dios me decía: hijo, tú sabes cuál es el problema que está pasando últimamente en la iglesia, que hay gente que no ha entendido quiénes son. Me está escuchando. Hay mucho pueblo mío que aunque yo le he hablado, no ha entendido quiénes son. ¿Usted sabe cuál fue la victoria de Abraham? Que Abraham, cada vez que Dios le hablaba, sabía que era Dios que le hablaba.
Cuando Dios habla y se dirige a ti para decirte algo, Él no te habla por hablarte. Así que dile al que está a tu lado, hoy Dios no te está hablando por hablarte. Pero Dios me decía, ¿tú sabes cuál es el problema, hijo? Si tú contares cuántos mensajes le llevo yo a mi iglesia en un lugar al año, cuántos mensajes usted puede recibir, sea de los hermanos de la iglesia o de los invitados. Y a lo mejor de esas 365 días quizá escuchamos 150 mensajes o quizá más 200 mensajes. La pregunta es, ¿cuántos de esos mensajes que Dios te dio entendiste cuál era el propósito? Y el propósito de Dios era empoderarte, era entregarte, era hacerte entender para qué te llamó, era para que tú entendieras. Pero tú sabes cuál es el asunto, que a veces aunque Dios habla, el gran problema es que no entendemos para qué Dios nos habló, por qué Dios me habló. No creo que Dios me haya hablado, yo creo que fue el hermano. Tienes que entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios, aunque la hablen hombre de Dios, es enviada por Dios. Yo quiero decirte que lo que estoy hablando aquí no lo estoy hablando porque yo lo quiero hablar, lo estoy hablando porque Él dijo, esto es lo que tienes que hablar. Ahora, hay alguien al que Dios le está hablando porque lo quiere empoderar con esta palabra, porque le quiere decir, tienes que levantarte, tienes que entender que cuando tú te estás viendo en derrota, yo te estoy viendo como un hombre de alianza. Que cuando tú te estás viendo que no eres nadie, el enemigo lo que está diciendo es, desconéctala, porque ella tiene mucho, él tiene mucho, no lo dejes que se levante. Hay algo que te está haciendo guerra para que no entienda quién eres. Así que tienes que levantarte en esta noche. Hay un hombre y una mujer que se tienen que levantar. Porque a lo mejor tú dices, Señor, no tengo fuerza. Señor, se me están acabando las fuerzas. Señor, siento que no puedo más. Pero escúcheme, Daniel estaba expuesto a lo más inclemente. Daniel estaba expuesto a lo más difícil. Pero era el lugar a donde Dios lo había llevado. Oh, este es el lugar a donde Dios te ha traído. En la casa donde está el lugar donde Dios te ha llevado. Es ahí donde Dios te va a preparar. Es ahí donde Dios te va a llevar donde te tiene que llevar. Levántale la mano al que está a tu lado si se está durmiendo y dile, es ahí donde Dios te colocó y donde te va a llevar, aleluya, donde te tiene que llevar. Era ahí en Babilonia donde Daniel estaba para influenciar. Por eso Daniel fue colocado como el jefe de los sabios y de toda esa gente rara. Pero Daniel lo influenció, porque cuando yo leo Mateo capítulo 2, donde estamos leyendo, lo que dicen los estudios es que los sabios de Oriente, no magos, porque el término mago es lo mismo sabio, se usaba para las dos, tanto para lo de ocultismo como para la gente sabia y entendida. En aquellos tiempos habían varias corrientes. Habían personas que usaban los astros para practicar ocultismo, es lo que se llaman los astrólogos. Pero también había astrónomos, que es lo que hace la NASA, que estudia las estrellas, los satélites, el espacio, porque hay algo que Dios hizo. Dios codificó su grandeza aún en la naturaleza. ¿Lo sabía usted? Por eso es que Lucas 21:25 dice, entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Dios codificó toda su grandeza en la naturaleza. Por eso el salmista decía, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tu mano. Eso es impresionante. Ahora, desde la antigüedad habían astrónomos, no eran astrólogos, eran gente que miraban la estrella y decían, bueno, allá en la Osa Mayor, como habla Jod, y esta estrella se está moviendo y hay una dirección. Amén. Y lo que está diciendo la Biblia es que había señales en el mismo espacio, que los mismos cielos van a contar la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué los sabios de Oriente, unos siglos después, influenciados por la sabiduría de Daniel? Daniel marcó a gente en Babilonia. Daniel marcó a hombres en Babilonia que pudieron ser hechiceros o magos, pero de magos, pero le llamaban magos, pero no es que eran brujos, eran hombres que fueron influenciados por la sabiduría de Daniel. Daniel los marcó con el Dios de Israel, que ellos dijeron, bueno, sabemos que van a ser el Mesías, sabemos que van a ser el más grande. Ahora, ¿qué nos va a dar la señal? Y ellos dijeron, levantemos la vista al cielo. Bueno, hay algo codificado en el espacio, la grandeza de Dios en el espacio me habla que ya nació el rey de los judíos, vamos a adorarle. Ellos entendían quién había nacido.
Geográficamente había 500 millas desde Babilonia hasta Jerusalén, hasta Belén. 500 millas en aquellos tiempos es una cantidad en estos tiempos. Imagínate, en aquella época no había carro, no había moto, no había camello, quizá había asno, quizá había caravanas de carros, aleluya, con llanta de carros de mula, como le llamamos aquí. Esos hombres tomaron aquella larga distancia porque ellos iban a adorar. No había Facebook, no había WhatsApp, no había Twitter, no había Instagram, pero el espacio estaba codificando el nacimiento del más grande. Cristo es tan grande que el mismo espacio estaba diciendo: mírenme, le estoy dando señal de que llegó el tiempo. Aleluya, llegó el tiempo de que van a ser el más grande. Pero estos hombres no eran cualquiera, aunque eran de la territorio de los caldeos, eran hombres adelantados. Ellos estaban cumpliendo Isaías 61, 2, 3, 4. Cargaron camellos de incienso, de mirra y de oro para entregárselo al Señor, para dárselo al más grande. Ellos llegan a Jerusalén y primero llegan y pasan por el rey Herodes. Herodes era excelente político, era excelente constructor, era un excelente manejador de la economía, pero no era el rey que ellos esperaban. Ese rey había sido colocado por Roma simplemente para una cortina de humo, pero los judíos llevaban 600 años sin rey. Me está escuchando, 600 años sin rey. Quien abre la primicia del reinado en Israel es alguien llamado David. Me está escuchando, es el primero en Israel que es escogido como rey. Esa es la raíz, ese es el linaje de David, ese es el hombre que estaba adelantando lo que venía. Por eso es que él escribió en el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿por qué? Si alguien viera a David y le dijera: David, tú no estás solo. David estaba en un adelanto. David estaba en la recámara del cielo viendo no solamente su nombre, no, él dice: yo soy rey, pero ya estoy viendo un rey grande. Todavía no había nacido y David estaba diciendo las palabras que él iba a decir siglos después. David dijo en el Salmo 22:7: todos los que me ven menean las cabezas, estiran la boca y dicen: se encomendó a Jehová, sálvele él. Todos dirían: David, pero nadie te está meneando la cabeza. No, David estaba adelantado. David tenía alianza en la presencia del Padre y él sabía lo que venía. David dijo en el Salmo 22:15: mi corazón se derritió como cera, he sido derramado como agua, contar puedo todo mi hueso, mi lengua se pegó a mi paladar, aleluya, descoyuntaron mis huesos, contar puedo todo mi hueso, traspasaron mis pies y mis manos, echaron suerte sobre mi vestido. Alguien le diría: David, pero qué locura estará escribiendo tú, no entiendo nada. No, David no estaba hablando para él. David solo era la raíz, pero el linaje verdadero venía. Ahora los sabios de Oriente están viendo esa confirmación cuando ellos dicen: ¿dónde? En Belén. ¿Dónde fue ungido David? En Belén. Diga: ¿dónde fue ungido David? En Belén. Cuando estaban ungiendo a David, solo estaban diciendo: David, solo tú eres una semilla, solo tú eres una raíz, solo tú eres un linaje. De ti va a salir, va a venir el hombre más grande, el que la humanidad va a adorar, el que la humanidad va a alabar. ¿Sabe qué es lo que me impacta de esta historia bíblica? Que no fueron los judíos los primeros que lo adoraron. Fueron unos caldeos por revelación, no eran brujos, no eran magos. La Biblia le llama los magos por la traducción, pero eran sabios. Eran gente que Daniel siglo antes había influenciado en la sabiduría hebrea, en la escritura hebrea. Y estos hombres, aunque eran caldeos, se habían convertido. Les voy a explicar algo. Es que Belén, la casa del pan, diga conmigo, la casa del pan, era un epicentro profético. En Belén fue donde se libró la historia bíblica de Ruth y de Noemí. ¿Quién era Ruth? ¿Quién era Noemí? Noemí era una mujer que su vientre había sido escogido para simiente del Mesías. Pero ella se va de los campos, de la tierra de los Jerusalén, se va a los campos de Moab. Moab era todo lo contrario a Jerusalén. Moab era un territorio pagano. ¿Me está escuchando? Los moabitas eran paganos. Pero escúcheme, cuando ella se va a los campos de Moab, se muere su esposo, se muere Elimelech, su esposo, se mueren sus hijos Malón y Kelión. Malón y Kelión habían buscado esposa en Moab, amén, pero Orfa no le dio hijo, tampoco se lo dio
dio Ruth. Ahora tú dices, pero ella era de alianza. Dios había hecho alianza con ella, que el vientre de ella iba a portar al más grande, al Mesías. La pregunta es, se murieron todos. ¿Dónde está la descendencia? Levanta tus manos. Yo quiero hablarle a alguien. A ti se te puede morir un sueño, olvidarlo, pero el que te prometió lo va a cumplir. Yo no sé si alguien lo entiende. El que te prometió lo va a cumplir. El que dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. El que parece que alguien no lo entiende. El que dijo que lo iba a hacer con tu casa, lo va a hacer. ¿Dónde está el pianista? Por eso es que aunque se mueren Malón, Kelión y Elimelech, hay gente a la que se le murió Malón, Kelión y Elimelech. Ellos dicen, Señor, tú me dijiste que iba a hacer, ya yo me olvidé de eso. Se te murió Malón y Kelión, pero tranquilo. Se muere Malón, Kelión y Elimelech, pero Dios tiene que cumplir lo que ha dicho. Pregúnteme por qué. Porque lo que Dios ha dicho nunca queda a tierra. Por eso es que mientras Dios no cumple lo que te ha prometido, tú no puedes morir. Hay un enemigo del enemigo, pregúnteme quién. Las promesas. Satanás, cada vez que corre a atacarte, el Señor le dice, tócalo, tíralo al piso y todo, pero no lo pueden matar porque él tiene promesa. Por eso es que cuando vio a Job, le dijo, quítale todo, y se lo quitó. Está bien, quítaselo. Ahora le dice, pero ¿qué vio en Job? La pregunta es, ¿qué vio el enemigo en ti? Un morenito, un alto, ¿qué vio? Que te anda asusando, que te anda atacando. Alguien tiene que entender en la iglesia lo que tiene. Tú no eres cualquiera. Estaba mirando para el piso y levanta el rostro. Usted no es cualquiera. Que hay mujeres de pacto, de alianza, que hay gente de promesas grandes, que Dios tendrá que cumplir la tarde que temprano. Ahora viene Satanás otra vez a decirle, ya no solo basta con decirle quítale todo, sino que ahora le dice, pero piel por piel el hombre arado que tiene cosas. Ahora viene y que enferma lo dio. Dios es tan soberano que lo que a ti te parece mal, Él lo usa porque te va a dar algo mejor. Por eso hay cosas que ahora hay gente ahí que está sentada que no entiende, están llorando. Pero escúchame, en la eternidad tanto lo bueno como lo malo serán instrumentos de Dios. En la tierra lo malo para mí es malo, pero en el cielo lo que es malo, aunque es malo, Dios dice, yo lo voy a usar para hacer algo sobre mi siervo y sobre mi sierva. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman, diga, a los que aman. ¿Dónde está la gente que ama? ¿Dónde está la gente que ama a Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, no dice una sola cosa, dice todo ayuda para bien, todo encierra lo bueno y lo malo, el proceso, la prueba, cuando te quitan todo, cuando tú te sientes sin nada, pero al final, diga conmigo, al final todo obra para bien, todo va designado que algo bueno viene, todo va designado a que algo nuevo viene. Entonces, parecía malo lo que le estaba pasando a Job y lo enferma, pero ¿sabe qué le dice Dios? Enférmalo, pero no le quites la vida. Por eso cuando tú tienes promesa, aún del mismo polvo te tendrás que levantar, porque no se ha cumplido lo que Dios ha dicho. Por eso las promesas son el enemigo del enemigo. Amén. Alguien tiene que alabar a Dios. Pero hay un enemigo de las promesas. Ajá, pastor, y si no es el enemigo, ¿quién es? Hay un enemigo de las promesas, tóquese. Cuando usted no crea la promesa, usted está siendo enemigo de la promesa. ¿Usted sabe cuánta gente está en una tumba con promesas que Dios quiso cumplir, pero que lastimosamente no pudo cumplir? Saúl no lo montó el hombre, aunque el hombre lo escogió, quien lo designó fue Dios. Pero Saúl fue enemigo de las promesas, porque cuando el profeta le dice, vete allá y espera 7 días. ¿Tú sabes qué hizo al 7º día? ¿Qué hizo? Miró al pueblo y no miró al Dios que le habló. Y le dijo el profeta, locamente has hecho. Porque no fue que a Saúl no lo llamó Dios,
No fue Dios quien entregó, fue que él fue enemigo. Cuando falló, él no dijo: Dios, lléname de tu espíritu. Él dijo: no me quite el reinado, háblale a los ancianos de mí. Siempre lo quería para él. ¿Y sabes cuál es el problema? Cuando tú te miras tú, pero no estás mirando a las promesas. Antes de mirarte a ti, mira las promesas. Vuélvete alianza con las promesas. Vuélvete amigo de las promesas. Alíate a la promesa. Y eso fue lo que pasó en Belén, cuando un día esta mujer llamada Noemí le dice a sus dos suegras, a Orfa y le dice a Ruth: bueno, yo le voy a decir algo, hija mía, váyanse, ya yo no tengo hijos, y si estuviera con un varón ustedes no van a esperar y van a sacrificar su matrimonio. Váyanse, amén. Pero hay algo que me encanta, porque esta mujer llamada Ruth es adelantada. ¿Dónde están las Ruth que son gente de revelación? Están adelantadas, están aquí, mujeres de Dios, que aunque la gente le está diciendo: tu esposo es alcohólico, tú lo estás viendo como un profeta, porque tú no estás viendo atrasado, tú estás viendo adelantado. Que a tus hijos lo están viendo como un drogadicto, pero tú lo estás viendo como un predicador, como un profeta. ¿Dónde están las Ruth que hacen alianza? Ellas no miran lo que está pasando ahora, ellas están mirando adelantada, ellas están mirando según la promesa, según lo que Dios ha dicho. Ella sabe que ella es un instrumento de redención. Tú sabes que la palabra redención tiene que ver con lo que te van a retribuir, con lo que te van a devolver. Quiero hablar ciencia del Espíritu Santo. Alguien que está ahí, si está conectado a este mensaje, hay cosas que tú crees que se fueron de ti y que te las quitaron, pero en el tiempo de Dios, Dios te va a dar algo mejor, porque todo obra para bien. Todo, aunque ahora no estés entendiendo nada, aunque ahora no puedas comprender nada. Entonces le dice que se vayan, pero hay una mujer que está en alianza de alma. ¿Qué es alianza y pacto? Es cuando tu alma se apega a Dios, que tú dices: me pueden golpear, me pueden sacudir, me pueden hacer llorar, pero me volví inquebrantable. Nada, yo no sé si alguien lo entiende. Me volví inquebrantable, nada me mueve de la presencia de Dios. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo era impresionante, porque él dijo: ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Venga acá, ministro, póngase ahí de pie. Hoy se me fue el pianista, ¿qué pasó? No tiene una pistica por ahí. Venga, ministro, hagamos. Tiene el niño, un hermano, el joven, alguien de allá, que el hermano estaba durmiendo, el niño. Venga, ministro. Esa es tu promesa, agárrate de ella. Está transmitiendo por Facebook, ¿verdad? Bueno, ya hay cosas que no se pueden hacer, porque no se preocupe, no, déjelo ahí. Pero vamos a poner un ejemplo. Hay algo que te está haciendo fuerza, violencia, pero agárrate duro, como yo te quiero soltar. Este es el enemigo atacándote. Tienes tantas promesas, pero el enemigo dice: este hombre es inquebrantable. Mira, lo sacudí, cayó al piso y se volvió a levantar. Tu promesa te la quiere quitar, pero él sabe que no puede. Él no puede tocar tu promesa, pero él va a tratar de desestabilizar al que le entregaron la promesa. Y cáete al piso por un momento. Te caíste al piso, pero sigue agarrado de la promesa. Te sacudieron, pero sigue agarrado. Tú eres amigo de la promesa. Tú hiciste alianza con el Dios de la promesa. Tú dijiste: él lo prometió y yo lo voy a ver. Él me habló y yo lo voy. Nada te suelta. Y te estoy soltando, pero nada te suelta. Tú estás agarrado porque te volviste hombre de alianza. Gracias, hermano. Te vuelve inquebrantable. Te atacan, te hacen. Por eso dijo: yo sé que mi Redentor me va a levantar del polvo. Él estaba en el polvo, parecía derrotado, parece derrotado, parece llorando, parece que todo está difícil, parece, mujer, que no puedes más, parece que todo está fuerte. Pero yo quiero hablarle a alguien hoy de parte: te vas a levantar y vas a ver el cumplimiento de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Te vas a levantar y vas a ver el cumplimiento de Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Levante las manos si usted lo cree y diga de que va a pasar, va a pasar. Por eso, aunque Orfa se vaya, Ruth nunca se va. Porque Ruth en la alianza no había pasado, pero ya ella estaba adelantada, ya ella estaba conectada.
Quiero hablar ciencia del Espíritu Santo. Hay cosas que no han pasado en tu vida, pero tú estás tan conectado que por eso no te mueves, porque tú sabes que al final van a pasar. Hay mujeres aquí sabias, gente que no ha visto cosas en su vida, pero ellos saben que va a pasar, tan adelantados. Por eso cuando la gente te escucha hablar, lo que dice es: me parece que tú como que estás hablando locura. No, yo no estoy hablando locura. Lo que pasa es que yo soy de alianza. Lo que tú no estás viendo, ya yo lo estoy viendo. Donde otros están viendo derrota, yo estoy viendo victoria. Donde otros están viendo prueba, yo no estoy viendo prueba. Yo estoy viendo lo grande que Dios va a hacer a través de esta prueba. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo te ves? Es probable que tú te estés viendo no como te está viendo Dios y el enemigo. El enemigo no te ve muy bien, pero está viendo la promesa que tienes, las promesas que tiene. Él sabe que está lleno de promesas, pero tú no te estás viendo como lo que tiene. A veces nos convertimos en enemigos de los que nos dieron porque no la creemos. Y por no creerla muchas veces y pedimos que se cumplan. Es obstáculo para que se cumpla. Hoy es la noche de levantarte. Hoy es la noche donde Dios le habla a un hombre y una mujer y le dice: es que yo quiero hacer cosas nuevas en tu vida. Hay personas que me están escuchando ahí en la silla que saben que necesitan una visitación nueva, porque hay cosas que tú sientes que ya no están iguales. ¿Dónde está el problema del odre y el vino? El problema no es del vino, el problema es del odre. El problema es del odre. El problema no es de la unción, que te falta unción. El problema es quien contiene la unción. Porque quizás Dios quiere hacer de ti algo nuevo, porque hace rato no pasa, hace rato no ocurre, hace rato no entiendes y no sabes lo que es que el Espíritu de Dios venga y se quede por días en ti. A veces solo sentimos un toque que nos toca en la iglesia, pero cuando nos vamos se nos olvida y volvemos a la misma lucha. Pero hoy es la noche donde Dios quiere hacer algo nuevo. Hoy es la noche, te dice el Señor, donde yo quiero hacer algo diferente en tu vida. Quizá alguien está diciendo ahí: no tengo la fuerza. No, el Señor te dice: no se trata de ti, se trata de mí. No se trataba de Ruth, no se trataba de Orfa, se trataba de Dios. Por eso Orfa se va, pero Ruth se queda. Diga: Ruth se queda. La gente con el espíritu adelantado es como Ruth. La gente de alianza es como Ruth. Otros se van, pero tú te quedas. Donde otros huyeron, tú todavía, aunque estás llorando y temblando, dices: sigo aquí. Aunque no estás viendo nada, tú dices: sigo aquí. Aunque otros te están diciendo: devuélvete ya, tú dices: sigo aquí. Esa era Ruth. Ella sabe que al hacer alianza con Noemí, no estaba haciendo alianza con Noemí, estaba haciendo alianza con el Dios de Noemí. Ella dice: aunque ella era moabita, ella lo que hace es una conversión. Ella deja de ser de Moab para convertirse espiritualmente al Dios de Israel. Por eso, aunque ella le dice: vete, ella le dice: no, yo no me voy. Tu pueblo será mi pueblo. Pero mire cómo habla: tu Dios será mi Dios con D mayúscula. Más arriba, cuando le dice devuélvate, habla de Dios con D minúscula, porque lo que le dice Noemí es: váyanse a sus dioses. Los dioses de Moab, esos dioses, váyanse allá. Donde Tamuz, donde Nimrod, váyanse, devuélvanse. Pero luego esta mujer llamada Ruth, de su boca sale diciendo: no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella lo que está diciendo es, ella lo que estaba diciendo era: el Dios de los hebreos va a ser mi Dios, el pueblo tuyo va a ser mi pueblo, la alianza tuya va a ser mi alianza. Es que aquí hay gente que vino un día del mundo donde nadie dio un peso por ti. Estabas en Moab, pero hiciste una conversión y dijiste: Dios, ahora yo me agarro de ti y más nunca me voy a soltar. Donde tú estés, yo voy a estar. Donde haya que adorarte, te voy a adorar. Donde tenga que levantar la mano, la voy a levantar. Pero yo no me voy a detener. Yo estoy sintiendo en esta noche que con esta palabra hay una unción que está trayendo refrigerio a gente. Yo veo
en esta noche a jóvenes, a mujeres de Dios que van a venir al altar, porque papá me dice, dile que aunque a ella se le haya olvidado la promesa, yo la voy a cumplir. Aunque ella piense que hay cosas que no van a pasar, yo las voy a traer. Termino con esto. Por eso los sabios de Oriente, ellos vinieron a adorar cuando ni siquiera muchos sabían que era el rey. Ellos vinieron a adorar. ¿Tú sabes qué es la palabra adorar? Le voy a explicar algo. La música no es la adoración. La adoración es Dios. Y lo que quiere oír Dios es que alguien que Él hizo lo adore. Por eso es que un instrumento no te limita a adorar. La música se usa para la adoración. El significado de adorar es bajarse, es humillarse, es inclinarse. Es más, en el griego significaba postrarse en el piso con la cabeza en tierra. Por eso los orientales hasta el día de hoy tienen un saludo donde se inclinan. En aquella época, cuando veían a alguien grande, se tiraban al piso y doblaban su cabeza en el pie de ellos. Ese es el significado de adorar, bajarse. Jesús habló de un texto muy conocido. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No es que Jesús está excluyendo a los ricos. Permítame la explicación. La Biblia es espiritual. En aquellos tiempos en las ciudades habían portones grandes. Como aquí, usted ha visto portones que tienen un portón grande y una puerta pequeña. El ojo de la aguja era una puerta pequeña dentro del portón grande. Y para que cuando abrían el ojo de la aguja, las personas tenían que doblarse para poder entrar. Lo que el Señor está diciendo es que a veces habemos gente pobre físicamente, pero somos ricos en orgullo. Somos ricos en ego. Y eso nos impide que nos doblemos. Cada vez que usted venga aquí a este lugar, tiene que entender que vino a doblarse delante de Dios. Impresionante que unos hombres que no eran de Israel fueron los que le rindieron la primicia de la adoración y la primicia de la ofrenda. Fueron los primeros que le dieron a Jesús oro, incienso y mirra. Porque la gente adelantada siempre da lo primero, no lo segundo. Por eso es que Caín no le daba a Dios lo primero, le daba de la tierra, pero Abel le daba de lo primero, porque Abel era adelantado. Y la gente que viene a la iglesia, que es de alianza, antes de hacer otra cosa, primero levanta la mano y adoran a Dios, porque ellos dicen: yo vine a recibir de ti en esta noche. Ponte de pie en esta noche. Por eso es que ¿usted ha leído Juan capítulo 12? ¿Cuánto ha leído Juan capítulo 12? Levante la mano. Nadie ha leído Juan capítulo 12.